Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. El tema de hoy es la terrible y sensual Lilith, madre de demonios y diosa de la oscuridad. Un artículo de Natalia Klimczak. A continuación, la transcripción. En algunos textos se la describe como un demonio, en otros es un icono de la que fue una de las diosas más oscuras del paganismo. Lilith es uno de los espíritus femeninos conocidos más antiguos del mundo. Sus raíces las encontramos en el famoso poema épico de Gilgamesh, pero también se habla de ella en la Biblia y en el Talmud. En la tradición judía está considerada como uno de los peores demonios, aunque en otras fuentes aparece como la primera mujer creada en la tierra. Según cierta leyenda, Dios dio forma a Lilith como la primera mujer. Lo hizo de la misma manera en que creó a Adán, con la única diferencia de que en lugar de utilizar como materia prima únicamente tierra limpia, también empleó basura e inmundicias. Tradicionalmente se ha considerado que Lilith significa la noche y se la relaciona con atributos vinculados a los aspectos espirituales de la sensualidad y la libertad, pero también con el terror. Antiguo demonio sumerio. El nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Se menciona a Lilith en la tablilla 12ª de la epopeya de Gilgamesh, un famoso poema épico de la antigua Mesopotamia que se remonta a una época en torno al año 2100 a.C. Esta tablilla fue añadida al texto original mucho más tarde, hacia el año 600 a.C., en sus traducciones posteriores al asirio y al acadio. Lilith aparece también representada por las ramas de un árbol en un relato sobre magia. Se le describe junto con otros demonios, aunque los investigadores aún no se han puesto de acuerdo al día de hoy en si se trataba de un demonio femenino o una diosa de la oscuridad. Simultáneamente también aparece en antiguos textos judíos, de modo que resulta difícil descubrir quién la mencionó por primera vez. Sin embargo, parece claro que desde el principio de su presencia en las fuentes escritas se la relaciona con la brujería sumeria. En el Talmud babilónico se describe a Lilith como un espíritu oscuro con una sexualidad peligrosa e incontrolable. Se cuenta de ella que se fecunda a sí misma con el esperma masculino que no fecunda a mujer alguna, engendrando así demonios. De este modo está considerada la madre de miles de demonios. Lilith era también conocida en las culturas hitita, egipcia, griega, hebrea y romana. En épocas posteriores, su leyenda llegó incluso al norte de Europa. Representaba el caos y la sexualidad, y se decía de ella que tenía el poder de hechizar a los hombres. Su mito también está relacionado con los más antiguos relatos de vampiros. Esposa del Adán bíblico. Lilith aparece en la Biblia en el libro de Isaías 34:14, que describe la desolación del Edén. Desde el principio ha sido considerada un espíritu diabólico, impuro y peligroso. El Génesis Rabá la describe como la primera esposa de Adán. Según este texto, Dios creó a Lilith y a Adán al mismo tiempo. Lilith era muy fuerte, una mujer independiente, y quería relacionarse con Adán de igual a igual. No aceptaba ser menos que él y se negaba a yacer debajo de él para copular. La pareja obviamente no funcionó y jamás llegaron a ser felices. Como escribieron Robert Graves y Rafael Patai en su libro Los mitos hebreos. Adán se quejó ante Dios. Mi compañera me ha abandonado, dijo. Inmediatamente Dios envió a los ángeles Senoi, Sansenoi y Semangelof para que trajeran de vuelta a Lilith. La encontraron junto al Mar Rojo, una región en la que abundan lascivos demonios, de quienes ella engendraba más de 100 lilim al día. Los ángeles le dijeron, «Vuelve a Adán sin demora, o te ahogaremos». Lilith les preguntó, «¿Cómo podría volver a Adán y vivir como una honesta ama de casa después de haber pasado todo este tiempo junto al Mar Rojo?» «Si te niegas, morirás», le respondieron. «¿Cómo podría morir?», volvió a preguntar Lilith, «si Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos y de todos los varones hasta su 8º día de vida, el de su circuncisión, y de todas las niñas hasta su 20º día».
No obstante, siempre que vea vuestros 3 nombres o sus equivalentes escritos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarle la vida. Los ángeles se mostraron de acuerdo, pero Dios castigó a Lilith, haciendo que un centenar de sus hijos demoníacos perecieran diariamente. Y cuando Lilith no podía acabar con la vida de un niño humano a causa del amuleto angélico, se volvía llena de odio contra sus propios hijos. A causa de los malos entendidos y desencuentros provocados por Lilith, Dios decide crear una segunda esposa para Adán, Eva. Un ícono para paganos y feministas. En la actualidad, Lilith se ha convertido en un símbolo de libertad para muchos grupos feministas. Gracias al creciente nivel educativo de la población, las mujeres comprendieron que podían ser independientes, de modo que empezaron a buscar símbolos del poder femenino. Lilith también ha sido adorada como una diosa por algunos seguidores de la religión pagana Wicca, creada en los años 50. El atractivo del personaje de Lilith ha sido percibido por algunos artistas que la adoptaron como su musa. Lilith empezó a ser un motivo popular en el arte y la literatura en la época renacentista, cuando Miguel Ángel la retrató como una criatura mitad mujer y mitad serpiente. El genial artista italiano la pintó enroscada en torno al árbol del conocimiento, aumentando de este modo la importancia de su leyenda. Con el paso del tiempo, Lilith se volvió aún más interesante para la imaginación de artistas masculinos como Dante Gabriel Rossetti, que la retrató como a la más bella criatura femenina del mundo. Por su parte, el autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, se inspiró en la leyenda de Lilith para su personaje de la Bruja Blanca, una mujer bella pero también peligrosa y cruel. Lewis dijo de la Bruja Blanca que era hija de Lilith y que estaba decidida a acabar con la estirpe de Adán y Eva. La mente del escritor James Joyce, no obstante, evocaba una imagen menos romántica de Lilith, a quien llamaba patrona de los abortos. Joyce introdujo a Lilith en la filosofía feminista e inició el proceso de su adopción como diosa de las mujeres independientes del siglo XX. A medida que las mujeres iban consiguiendo más derechos, empezaron a mostrar su desacuerdo con una visión del mundo centrada en una perspectiva masculina, incluido el relato bíblico de la creación del hombre. El nombre de Lilith aparece en un programa nacional de alfabetización de Israel y es también el título de una revista judía para mujeres. La antigua y legendaria mujer demoníaca de los mitos sumerios es uno de los temas más populares de la literatura feminista en relación con la antigua mitología. Los investigadores aún continúan debatiendo si fue creada realmente como demonio o si se trata de una inverosímil advertencia de lo que puede ocurrir en caso de que se conceda un mayor poder a las mujeres. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.